Y nos acompaña hasta ahora, amigos, el doctor Jorge González Higuera para hablar precisamente de los temas económicos. Como siempre, una autoridad en el tema. Gracias. Qué gusto verlo. Gracias Bienvenido. por la invitación, María Jesús. Muchas gracias. Bueno, la reactivación económica, vamos a hablar del tema que nos auspicia, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, por otro lado el Banco Central de Reserva, el MEF y naturalmente el Banco Mundial. Cifras en las que se señala que nuestro país de 3,5 crecerá a 3,7, se proyecta incluso algo más auspicioso para el 2017, doctor. Mire, es así. En términos de proyección, este año el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar así calientita, una nueva cifra. Dice que vamos a crecer 3,7%. Pero el gobierno, entendiendo por gobierno Banco Central, está estimando un 4% de crecimiento para este año. El FMI es un poco más conservador, 3,7%. Y el próximo, ¿no? El gobierno, entendiendo por gobierno al Banco Central, está estimando 4,5%, el MEF 4,7% y el FMI 4,2%. Pero todos están encima de 4%. Y te voy a decir por qué es importante eso. Mira, una economía tiene un estado de salud como nosotros, en que está sano, y cuando uno está sano puede desenvolverse adecuadamente en sus actividades. Una economía tiene ese también sano, pero obviamente en la economía no se le llama sano, se le llama crecimiento potencial. El crecimiento potencial hoy día se estima para el Perú en 4% al año. Entonces, si la economía peruana está creciendo 4% al año, está creciendo de acuerdo a su potencial, y para ponerlo en el ejemplo de un ser humano, estaría sano. Correcto. Si estás creciendo menos del potencial, y para ponerlo en el ejemplo de nosotros, estaría enferma. Entonces, 2014, incluso con el señor Ollantumala, crecimos 2,2. Lo más bajo, ¿no?, de los últimos... 2015, 3,3. Y este año, 2016, estamos estimando 3,7. Bueno. Entonces ya llevaríamos 3 años en que estamos debajo del 4. La economía no estaría bien, no estaría sana. Entonces se está estimando para el 2017 que estemos encima del 4, y yo creo que tranquilamente vamos a estar encima del 4, pero tranquilamente. Entonces ya estaríamos creciendo de acuerdo al potencial. Correcto. Estaríamos ya sanos. Entonces hay que conservar esa situación y mejorarla para los próximos años. Claro, y por supuesto proyectarse a seguir creciendo. Por eso, para que la gente lo tenga bien clarito. ¿A qué factores, digamos, a qué aspectos del dinamismo económico se deberían fundamentalmente, y qué factores van a intervenir, por ejemplo, ¿no? En el caso de las facultades, ahora que se han Ahora que le han dado las facultades. Sí, mira, ¿no? La razón por la que 3 años seguidos hemos crecido debajo del 4 es que, para ponerlo también en un ejemplo que lo entiendan todos, es como si yo tuviera un camión que se llame economía peruana, y como todo carro tiene que tener motores que lo empujen, pues que lo hagan crecer. Y buenas llantas, ¿no? Como en el caso peruano hay 4 motores importantes, no los únicos, pero los importantes. ¿Cuáles son? La inversión privada, la inversión pública, las exportaciones netas y el consumo privado. ¿Y qué ha venido pasando el 2014, 2015 y 2016? Que de estos 4 motores, 2 están apagados. Como dirá la gente, se han apagado. ¿Sí? ¿Cuáles? La inversión privada y la inversión pública. Y uno tercero, el consumo privado, está creciendo, pero a tasas declinantes. Entonces, a tu pregunta muy concreta, con esta delegación de facultades, es decir, para que el gobierno legisle, ¿qué tiene que hacer a partir del 2017 y 2018? Estos 2 motores apagados los tiene que prender la inversión privada y la inversión pública. Y este 4.º motor, el consumo privado, que crece, pero así, lo tiene que revitalizar, que crezca mínimo 4% o más al año. Hoy día está creciendo 3,4. Entonces, muy concreta tu pregunta. ¿Qué tiene que hacer el gobierno ahora que va a legislar? Tiene que tomar medidas para que la inversión privada vuelva a estar en azul,
la inversión pública bien en azul y el consumo privado se revitalice. Perfecto, clarísimo. ¿No es cierto? La tarea no es fácil. No, no es fácil, es bien complicada. Porque además mire cómo se encuentra la casa y hay que poner todo en orden. Sí, claro. ¿No? Pero hay muchas perspectivas de crecimiento, tanto dentro del Perú, tanto lo que significa el bloque dentro de América Latina, nuestro proyecto y nuestro propósito de llegar a OCDE, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que hablar de la gente. ¿Cómo siente? ¿Qué sector de la población? El ser humano... El D, ¿cuál siente más este crecimiento? Las personas que nos ven me dicen, exacto, sí, pues vamos a crecer 4, 4.5, y a mí cómo me llega. De a pie, ¿le llega, no le llega? ¿En qué sentido? Mira, a los ciudadanos de a pie como nosotros, María Jesús, ¿cómo nos llegaría ese mayor crecimiento que se está estimando a partir del 2017? ¿Cómo nos llegaría? ¿Cómo lo sentiríamos? Fundamentalmente por dos canales. ¿Cuáles serían? Primero, empleo, que haya más trabajo, más chamba. ¿Más y mejor? Ahí voy. Pero empleo formal, de alta productividad, donde yo me sienta protegido por la ley laboral, tenga mi seguro social, tenga mi gratificación, en fin. Y segundo, que mis ingresos suban, mis sueldos, mis ingresos, suban en el tiempo. ¿Qué ha estado pasando con el Perú el 2014, 15 y 16? Con el empleo. Tú sabes que el empleo ha estado creciendo en promedio 1% al año. El empleo formal urbano, 1% al año. Con 1% al año, para que la gente me entienda en fácil, no nos alcanza ni para el té. Tenemos que crecer por lo menos 3% al año para arriba para que la gente de a pie lo comience a sentir en su bolsillo. En su bolsillo, en su estabilidad económica. Y segundo, los ingresos. Y acá cito una cifra de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. ¿Qué ha señalado? Que calculó que el año 2015, no el 2016, este año, 2015, el año pasado, el sueldo promedio real, o sea, descontándole la inflación, ¿sabes cuánto creció en el Perú? El sueldo promedio real, según CEPAL, 0.1, o sea, nada. Nada. Entonces, ¿por qué la gente no siente hasta ahora eso que se ve en las cifras? Porque el empleo está creciendo poco y los ingresos también. Entonces, ¿qué es lo que está creciendo en nuestra economía? Entonces, ¿y sabes por qué? Porque la gente se preguntará, pero si estamos creciendo 3.7, 4, 4,5... Porque gran parte de ese crecimiento, María Jesús, lo está provocando la minería, que han entrado en producción 4 megaproyectos. Toromocho y Constancia en 2015 y Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde este año. Recién. Y la minería te usa mucha máquina y poca mano de obra. En cambio, los sectores que te usan mucha mano de obra, que es manufactura, comercio, construcción y servicios, o crecen asícito, o como construcción está en rojo. Está en rojo. O manufactura está en rojo. No hay proyectos, no hay infraestructura. No, porque si la inversión privada y pública está pagada, si no hay inversión, no hay, ¿qué construcción va a haber? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y en términos de ingresos, si el empleo crece, los ingresos también crecen. Entonces, y esa es la explicación. También el consumo interno, ¿no? Claro. El consumo interno, se dinamiza el movimiento ¿por qué económico? El consumo está así? Y ahora yo pido que tomen medidas para así. Porque si el empleo, cuando una persona tiene trabajo, aumenta su consumo. Si pierde el trabajo, baja su consumo. Si una persona le aumentan el sueldo, sube su consumo. Si no le aumentan el sueldo, no sube su consumo. ¿No sube su consumo y crece la informalidad? Claro, pues. Y finalmente, la tercera fuente de consumir, que es o el empleo o mis ingresos, hay una tercera fuente, ¿cuál es? El acceso al crédito. Ahí están las tarjetas de crédito. Pero ¿sabes lo que está pasando con el acceso al crédito de consumo? Está así. ¿Sabes cuánto ha crecido el crédito al consumo el mes pasado? 8%, 9%. Cuando crecía 19, 20, quiere decir que también la gente lo está sintiendo ya. Por supuesto. Entonces, si quieres reactivar el consumo privado, que lo estoy pidiendo yo, tienes que aumentar el empleo,
aumentar los ingresos y aumentar el crédito también. Claro que sí. Y todo ello le preguntaba porque estábamos un poco hablando de los segmentos. ¿Qué segmentos de nuestra economía? Cuando yo me refiero al ciudadano de a pie, me estoy refiriendo desde B bajo, o sea, clase media, C y D. C y D. Naturalmente. Es para mí el ciudadano de a pie, digamos. Que, por ejemplo, representa qué grueso de la población. No, es la gran mayoría. La gran mayoría, pues exactamente. La gran mayoría de la población en el país. Claro. ¿No? Y ojo que hemos hablado, doctor, usted ha señalado el empleo formal urbano. Así es lo único que medimos acá en el Perú. Porque en realidad, si nosotros vemos hacia el lado rural, ¿qué tenemos? Oiga, no se sabe. No existe. No existe mucho grueso, exactamente, no existe, ¿no es cierto? Sabe. Ahora, el Banco Mundial aumenta la expectativa de crecimiento, decíamos, de 3,5 a 4,2 para el año 2017. Para el año Sobre 2017. la base de fortalecer qué sectores estamos hablando, la construcción. La construcción fue el plan de salvataje. Si reactivas la inversión privada y la inversión pública, inmediatamente el sector construcción que está en rojo comienza a estar en positivo, en azul. Sobre todo por la cantidad de fuentes de trabajo que genera. Claro, inmediatamente, pues, inmediatamente. Claro. Y también, además de eso, si el consumo también comienza a reactivarse, las empresas, sobre todo las chiquitas, los pequeños negocios, comienzan a vender más. Hablemos ahora de las pymes, doctor, que es el más del 80%, ¿no es cierto?, en el país de nuestra economía. ¿Cómo ve usted el proyecto ahora con la dación de facultades? ¿Cómo va a impactar en la economía el tema de las pymes, ¿no es cierto?, y la formalidad y la informalidad, porque en realidad ahí va a tener que trabajar muy fino el gobierno, porque, por ejemplo, una de las justificaciones que se están dando para bajar el IGB de 18 a 17 es que va a ayudar al de menos ingresos, al pobre. Pero ¿qué pasa, María Jesús? ¿Debe pagar más IGB el más grande? Es que ahora voy, pues. ¿No? ¿Qué pasa? La pregunta nos hacemos todos, doctor. Las familias de ingreso medio hacia abajo, se calcula que entre el 70 a 80% de su gasto total mensual es en alimentos, porque tiene ingresos bajos. Del 70 al 80% es en alimentos. Pero resulta, María Jesús, que la gran mayoría de los alimentos no están afectos a IGB. Por ejemplo, la gente va a comprarse unos pancitos, no pagas IGB, y no porque estén evadiendo el IGB, sino que la ley establece que no pague. Me voy a comprar un medio kilito de pechuguita de pollo, no pagas IGB. Me voy a comprar, si tengo un poquito más de platito, mi carnecita de res, no pagas. O sea, gran parte del bitute no está afecto al IGB. Entonces, cuando bajas el IGB, no lo estás beneficiando a ellos directamente, porque gran parte de su gasto es en alimentos, y los alimentos en su mayoría no están afectos a IGB, ¿no? Entonces tienes que buscar otros canales para llegar a ellos y beneficiarlos con la reducción del IGB, ¿no? La reducción del IGB y el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, ¿cómo debe manejarse? No, ya se subió el año pasado, el señor Humala lo hizo en un arranque de politiquería. Lo dejó al señor Kuczynski sin esa plataforma, a él le correspondía subir el sueldo mínimo. Y de acá para mí ya no... Era parte de la propuesta electoral, sí, seguramente que iba a ser cumplida, pero bueno, por supuesto, pero se la quitaron, pues, ¿no? Así es, a último momento. Sí. Bueno, y finalmente el mensaje hacia la estabilidad en cuanto a la inversión privada, ¿no? Los viajes del presidente, por ejemplo, a China. A mí me parece muy bueno, ¿no?, lo del viaje a China, porque el que ha tenido experiencia... El sector exportador, ¿cómo visualiza usted, doctor? El que ha tenido experiencia de gobierno, María Jesús, sabes que para abrir un mercado, lo primero que tienes que hacer es a nivel político, no a nivel empresarial. El nivel empresarial, las misiones empresariales vienen después. Entonces me parece muy bien que el señor Kuczynski, el señor presidente, haya ido a abrir a nivel político, porque incluso en noviembre lo vamos a tener al presidente y al primer ministro, que es de la China, que es el turismo, doctor, tenemos un segundito para el turismo. Hoy el mercado chino es brutal. Así es. Lo que pasa es que los chinos, no hablando en despectivo... ¿Quién gasta más, el chino o el japonés cuando viaja? Los dos, porque los chinos también tienen mucho dinero. El chino, vamos a hablar, el chino se va mucho a Europa, se va mucho a otros destinos, y al Perú no lo ve. O pasa. Pero si vienen, mira...
un 10% nomás. Exacto. Del turismo chino se viniera acá, el tema del marco legal también nos iríamos, el turismo en el Perú se iría arriba. Bueno, doctor, realmente un gusto como siempre hablar con nuestro invitado esta mañana, el doctor Jorge González Izquierdo, hablando de las perspectivas de crecimiento para nuestro país. Que nos vaya bien. Hay que tener expectativa en estas facultades, ¿no? Ojalá que haga un buen trabajo el equipo económico del gobierno. Muy gentil, muy amable. Vamos ahora con Omar Figueroa, quien se encuentra